Y hablamos de este informe de cómo va la paz con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, que nos acompaña aquí a esta hora en el estudio. Ariel, buenas noches y bienvenido. Muy amable por la invitación y buenas noches a usted y a los dos compañeros que están acá. Muchas gracias. Ariel, empecemos por allí. ¿Cómo va la paz? A un año de esa firma del acuerdo en el Teatro Colón, ¿qué de lo que debería estar pasando no está sucediendo? ¿Cuáles son las principales falencias que ustedes han encontrado en este proceso ya del posconflicto? A ver, nosotros hemos encontrado como 4 grandes cuellos de botella en este proceso de la implementación. Lo primero tiene que ver con la estrategia de seguridad en varias zonas. Todos los indicadores asociados al conflicto armado vienen en el descenso. Por ejemplo, en el año 98 habían 3.306 secuestros, el año pasado fueron 205, hoy son 150. Pero la violencia homicida es la que va aumentando en 123 municipios. Hace 3 meses eran 76, hoy son 123. Casos dramáticos como Policarpa, Nariño, pasó de 10 homicidios rurales a 25, un incremento del 150%. Entonces ahí tenemos, y la estrategia de seguridad no termina de dar resultados. Nosotros no entendemos, por ejemplo, cómo las disidencias no las combaten las fuerzas militares. Reúnen a las comunidades 2, 3, 4 días seguidos y no se lanzan operativos. Ahí hay un cuello de botella. Segundo cuello de botella, la política de reincorporación. Hoy, para 12.300 guerrilleros en listas, hay 3 proyectos productivos aprobados. Así es imposible que una reincorporación salga bien. Ninguno de esos 3 proyectos productivos tiene asignación de tierras donde hacerlos. Es muy complicado. Tercer cuello de botella, lo que está pasando en el Congreso, lo del Fast Track. Para implementar los acuerdos se necesitaban 68 iniciativas legislativas. El gobierno terminó presentando nomás 24 y el Congreso ha aprobado 10, con posibilidades de que apruebe 2 más en 4 días, que es estatutaria de la JEP y reforma política. Lo que ha hecho el Congreso es una cosa realmente vergonzosa por un tema de casi que asalto al gobierno por temas burocráticos. Y el cuarto tema, y para mí es uno de los más complicados, es el tema de líderes sociales. 95 líderes sociales asesinados en un año, eso nos da un promedio de cada 4 días asesinan un líder social en Colombia. Ariel, ustedes dicen en el informe que la guerra terminó y después enuncian todos los problemas derivados, los 4 que menciona, más el narcotráfico y algún otro. Uno no podría decir que a la larga, cuando se escriba el libro de historia de la primera mitad de este siglo, uno puede correr el riesgo de que concluya la guerra no terminó, se desmovilizaron 7.000 hombres o 14.000, dependiendo si se meten los milicianos y demás, pero la guerra siguió con el mismo combustible de siempre, una apariencia ideológica, una violencia local, una ausencia del Estado y un narcotráfico alimentándolo todo. ¿Qué probabilidad existe de que contemos una historia en la que la guerra no terminó? Mira, yo creo que el conflicto armado entendido como confrontación entre una parte que intenta destruir el Estado y el Estado, eso ya terminó. Las FARC no se van a devolver a la guerra ni nada por el estilo, así se siga incumpliendo. Va a seguir es una violencia criminal, que es la que nos preocupa en estos municipios, el Clan del Golfo, el ELN y estas famosas disidencias de las FARC. ¿Cuál es el riesgo? Que en estos territorios se vivan nuevos ciclos de violencia producto de la falta de infraestructura, como vías terciarias, como distritos de riego, como créditos, como formalización de tierras, como el catastro rural. Y entonces zonas como el Pacífico colombiano estén condenadas a vivir un nuevo ciclo de violencia. Nuestra gran tragedia es que nosotros tenemos una economía de guerra que va a vivir más allá de los actores armados. 160.000 hectáreas de coca, 236 municipios con minería criminal y 80 municipios con rutas de contrabando. Ese es el gran problema que tenemos, pero será un tipo de violencia diferente a esta violencia política. Por eso el miedo que yo tengo de que le den estatus de beligerancia a las disidencias o algo así. Ariel, mañana Redma Noticias va a sacar un informe especial un año después del conflicto, de la firma de la paz en el Caquetá. ¿Qué ha pasado en el Caquetá? Una zona muy afectada por las FARC. Y la gente nos contaba que por qué el gobierno no ha sido capaz de copar los espacios que dejaron los frentes que estaban en ese punto del país. Si las FARC eran el único ejemplo de justicia que había a seguir, ¿por qué el ejército no ha llegado a esos puntos? ¿Por qué el gobierno no ha ocupado esos lugares? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa inercia del gobierno en este caso? Ahí yo creo que pasan 2 problemas fundamentales. Uno es que gran parte de lo que está pasando en el Caquetá, mañana en el informe seguramente va a salir, es que las FARC regulaban el consumo de licor, las deudas, los linderos, los problemas de linderos, eran como un juez. De hecho, se rumoraba que eran la fiscalía, les decía a la población. Sí, aplicaba la pena de muerte también. Claro, o sea, eran como unos reguladores sociales y la gente les hacía caso. Se van las FARC y una campesina, de hecho, de la montañita Caquetá me decía,
Devuélvanos a las FARC porque desde que ellos se fueron se nos pierden las gallinas, los marranos, nos atracan en carreteras. Pero ese es un problema que no es de fuerza militar, es un problema de inspección de policía, de policía rural, de personería. Y lo único que manda el Estado son las fuerzas militares, que no tienen capacidad de policía judicial o competencias de policía judicial. Entonces se forma un cuello de botella terrible. Entonces no hay un fortalecimiento de las inspecciones de policía y terminan los soldados asumiendo papeles que no les corresponde. Eso es uno. Y lo otro, yo lo que siento es que cuando se hizo este proceso de concentración de las FARC, la estrategia la estrategia militar, el Plan Victoria, demoró casi 6 meses en implementarse. Y mientras eso demoró 6 meses en implementarse, esos territorios fueron copados. Ariel, lo escuchaba yo a usted muy atentamente esta mañana en nuestra alianza con Caracol Radio, donde usted estaba en compañía de León Valencia, que es el director de la Fundación Paz y Reconciliación, y él decía que están trabajando ustedes en construir un indicador de reconciliación. Eso me llamó mucho la atención porque la verdad en ese punto el país sí que está muy débil y que con ese indicador ustedes piensan medir pues qué tanto va disminuyendo la polarización y qué tanto va avanzando la reconciliación de los colombianos. ¿Cómo va a funcionar ese indicador? Mire, lo que nosotros estamos haciendo es, basándonos en un modelo conocido sobre reconciliación política, en qué tanto descienden los niveles de polarización, los niveles de estigmatización y en qué tanto las víctimas dejan de ser víctimas o en qué momento dejan de ser víctimas a partir de la reparación y restauración de derechos que hace el Estado. Y ahí la conclusión es que esto es muy complicado hasta el momento y seguramente va a ser muy complicado hasta elecciones. Ya con el nuevo gobierno y bajando la polarización de elecciones, esto podría más o menos estabilizarse. Lo cierto es que hoy en Colombia siguen habiendo muchas heridas por sanar y muchas cosas por decirnos. Vamos a ver qué tanto va a ayudar la Jurisdicción Especial para la Paz y sobre todo la Comisión de la Verdad en estos temas de reconciliación. Pero aún la estigmatización contra la población, la estigmatización contra líderes sociales sigue siendo muy inmensa en esos territorios. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, aquí con nosotros, contándonos cómo va la paz. Y así, ya lo escucharon ustedes, es cómo va la paz. Buenas noches, Ariel, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muy amables por la invitación y muchísimas gracias.